buenos días, padres de familia, compañeros docentes, docentes de apoyo, docentes orientadores. Otra vez nos encontramos aquí con la orientadora Diana Escolar de la Escuela Normal Superior y con la doctora, la psiquiatra infantil, Andrea Guzmán. Entonces, este es como la continuación de lo que ya iniciamos en otra fecha anterior, hablando de trastorno de déficit de atención y quisimos pues con la doctora continuar con este tema que es un tema que nos interesa muchísimo. Nos están creciendo muchos casos de niños con este diagnóstico y realmente es importante que nosotros como docentes y ustedes como padres tengan las mejores indicaciones y referencias para poder manejar este diagnóstico. Muy buenos días, comunidad educativa. También tenemos invitados orientadores escolares y docentes de apoyo, no solamente de acá de la ciudad de Pereira, sino también de Risaralda y de otros lugares de Colombia. Les damos la bienvenida nuevamente, recordándoles como que el trastorno de déficit de atención, haciendo como un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada, es una alteración en la parte neuroquímica del cerebro. Básicamente la noradrenalina y la dopamina son los neurotransmisores que se alteran y por eso es necesario que un psiquiatra, un neuropediatra, un neuropsicólogo, un psicólogo clínico y en otras oportunidades un fonoaudiólogo, terapista ocupacional, valoren a ese niño, niña o adolescente que se presume tiene ese diagnóstico. Entonces, hoy vamos a hablar de como un segundo nivel del déficit de atención. En el transcurso del programa vamos a ir colocando el link de la primera entrevista para que ustedes, si no se pudieron conectar hace 2 semanas, se desatrasen. Y hoy vamos a ver son las consecuencias ambientales, las consecuencias en autoestima, las comorbilidades, es decir, otros trastornos que se pueden desarrollar si la familia no accede a un programa de salud mental y ese niño, niña o adolescente no recibe el tratamiento. Entonces, para eso tenemos a la doctora Andrea Guzmán, nuevamente, ella es psiquiatra infantil. Doctora, bienvenida al programa. Entonces, hola. Muchas gracias por estar acá. Entonces, mi doc, el micrófono es suyo. En su experiencia y en la parte epistemológica, ¿qué puede pasar con ese niño, niña o adolescente que no recibe tratamiento médico? Bueno, hola para todos, bienvenidos. Bueno, quisimos continuar con el tema porque nos dimos cuenta que hace 15 días fue extenso, pero igual la idea no es correr, sino entender cómo es la situación pues en niños, en adolescentes, en adultos. Y ahora el tema es como ver dos situaciones como diferentes, son parecidas pero son distintas. La comorbilidad es cuando están las dos situaciones en ese momento, ¿sí? Como cuando yo digo, voy donde el médico y me dice que tengo diabetes y tengo colesterol, ¿sí? No es que el uno sea más importante que el otro, pero necesito identificar que están dos situaciones o tres situaciones para manejarlas todas. Porque si yo manejo el colesterol y no manejo el azúcar o al revés, pues voy a quedar como incompleto. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos comorbilidad. En esas comorbilidades tenemos una persona con una dificultad en atención, pero puede haber otra situación adicional. Por ejemplo, ahora en colegio, yo veo que en el colegio tengo una dificultad porque el niño no me copia bien, porque el adolescente no tiene un aprendizaje de la forma adecuada para la edad que tiene, porque se enreda un poco en escribir, porque en matemáticas presenta como una situación que sí entiende, sí sabe, analiza, pero hay una falla como en esa lógica matemática, hay algo que no ayuda a que mejore y avance, sino que empieza como a frenar ese proceso educativo. Entonces ahí es donde el padre de familia o el docente, en este caso, empieza a ver, a identificar, pasa algo, yo sé que es inteligente, juicioso, me hace caso, es distraído, tenemos un PR, tenemos un apoyo en el colegio, pero hay algo más. Ese algo más es lo que es muy importante identificar para poder hacer la remisión. Esa sería la comorbilidad. Ok, listo. Entonces, cuando tenemos dos diagnósticos
y síntomas que se pueden confundir, que se pueden mezclar. A veces, por ejemplo, pasamos por alto los errores de ortografía. A veces pasamos por alto que un chico ya de séptimo, octavo, de 13, 14 años, no se sepa la dirección de su casa. Ay, yo vivo en el bloque 5 o en el bloque 6. Venga, de la carrera 17 o la carrera 19. Eso no lo podemos naturalizar. Eso ya indica que el muchacho está desorientado y que de pronto no presta atención al detalle. A veces decimos, no, es que él tiene ya 15 años y no se sabe la tarjeta de identidad. Puede haber un problema de memoria a corto plazo o a largo plazo. Entonces, papás, ¿por qué les estamos diciendo eso? Y a los docentes que nos están viendo, porque muchas veces cuando ellos van llenando algunas fichas, y es muy importante enseñarle al muchacho a llenar su hoja de vida, ¿para qué? Para que aterrice con preguntas puntuales, ¿sí? Mi mamá ¿hasta qué grado estudió? ¿Dónde es que trabaja mi mamá? Hay muchachos y chicas que no saben dónde trabajan sus padres de familia, ni qué profesión tienen, ni hasta qué grado estudiaron. Es decir, es como si vivieran en su propio mundo, pero eso hace parte también de algunos de los diagnósticos. Bueno, Doc, recordarle como a los padres de familia, especialmente pues porque el resto de la comunidad pronto lo puede tener un poco más claro, y es que hay como 3 indicadores. Debe haber como unas fallas en atención y concentración. Sí. La inquietud, ¿cierto?, de cambiar de una actividad a otra, que es lo que se llama hiperactividad, ¿cierto? Y la otra es la impulsividad, ¿sí? Son como estos 3 puntos que usted nos explicaba la vez pasada. Entonces, de pronto, ese tema de la impulsividad, ante todo, hace que sea muy, muy visible el déficit de atención con hiperactividad. Y es justo lo que sanciona socialmente los compañeros en el partido de fútbol, en el juego, ¿cierto? Estamos jugando un parqués, pero como soy impulsivo, entonces, y yo ya tú no vas a querer jugar conmigo porque yo te hice la trampa o porque te quebré las fichas, ¿cierto? Porque, sí, o sea, de pronto no miden consecuencias en esa parte de impulsividad. O son los chicos que viven muy aporreaditos, que se caen de toda parte, que en los deportes, sí, no miden consecuencias con su cuerpo. Entonces, a partir de ahí, de pronto la parte de autoestima, autoimagen, ¿cómo ha visto usted como los adolescentes cuando ya pasan de primaria a bachillerato, cómo se les afecta esa autoestima y esa autoimagen? Eso ya serían temas de como la consecuencia, ¿cierto? Como lo que trae la situación, porque yo soy impulsivo, entonces hablo rápido, perdón, respondo antes de tiempo, meto la cucharada y voy creciendo, ¿sí? Está mi parte social, ya soy adolescente, ya estoy en séptimo, en octavo, empiezo como a regularme un poco de querer hablar, pero como frenarme, responder, pero entonces yo espero a que otra persona responda porque pues siempre soy yo, siempre es otra vez, entonces me miran, entonces hacen el comentario, se burlan de mí, ya no quieren estudiar conmigo, en el descanso nadie quiere jugar conmigo por esas cosas, entonces yo empiezo a sentir esa parte social, ¿sí? Como la consecuencia de lo que puede pasar. Sí, puede ocurrir eso, entonces no van a querer estudiar conmigo, jugar conmigo, hacer un trabajo. Yo, profesor, identifico, porque yo digo grupos de 5 y yo veo que siempre queda solo, que es el que va a completar ese grupito de allá, que me toca descompletar un grupo para poderlo incluir, que siempre está como acá esperando a ver quién me elige, digamos, o con quién me pueda hacer. Claro, yo puedo decir, no te preocupes, hazte solo, ¿sí? O no, hazlo con esta otra persona, pero yo digo, qué tan curioso, porque es que yo tengo al muchacho todo el día en un periodo de tiempo largo y digo, hay algo que no me cuadra, entonces yo, profe de sociales, le pregunto al de español, ¿a usted le ha pasado esto? Y dice, no, conmigo no, dice, ve, no me he dado cuenta, voy a verlo en la próxima clase. Entonces, esa es la identificación de alguna situación que uno dice que puede ser. ¿Por qué? Porque esa situación lleva a la otra y lleva a la otra, que es lo que estabas planteando. Como la parte social yo identifico y digo, no, me siento mal, soy yo, nadie quiere estar conmigo, es que yo soy, no sé, pero
todo el mundo me aleja, entonces mi concepto, cómo me veo, cómo me siento, empieza a bajar. Entonces son los autos que tanto hablamos, que es el autoestima, entonces baja, el autoconcepto baja, entonces digo, sí, tiene razón, sí, yo soy malo, sí, yo no sirvo, sí, nadie quiere, sí, y empieza como esa parte emocional a estar cada vez más bajita. Aparece entonces ya otra cosa, ya no quiero de pronto ir a estudiar, ya baja la nota, ya la parte de quién hace, y el que hablaba cada rato no volvió a hablar, el que participaba ya no volvió a participar, entonces, no, está mejor, está mejor porque de pronto no me interrumpe la clase, porque de pronto no siempre está participando, porque le da el espacio para otros compañeros hablar. Y pues yo no me siento mejor, yo me siento es más triste, más aburrido, más achantado, con el ánimo más bajito. Y sí, yo puedo tener momentos de tristeza y aburrirme y no querer ir a estudiar y no querer ir a trabajar, y momentos. Pero cuando esos momentos se convierten en muchos días o en meses, pues ya estamos hablando posiblemente de una depresión, o estamos hablando de un concepto ya, un problema sencillo que se puede convertir ya en un diagnóstico emocional. Hablamos de depresión, pero pues también está la parte de ansiedad. Entonces, como una cosa, ¿sí? Que es como la consecuencia, me lleva a la otra. Sí se puede afectar, sí se ve afectado. Doctora, en ese orden de ideas, entonces podríamos decir que si un niño, o sea, no se le trata adecuadamente frente a ese diagnóstico, puede llegar hasta ese extremo, a tener un trastorno de ansiedad, a tener una depresión, pues porque como se combinan tantas cosas, ¿cierto? Lo que en la familia, en el aula, en los espacios sociales, y si no se reconoce que tiene esto, ni se le ha dado el manejo, ni está en terapia, ni está en nada, entonces fácilmente puede llegar allá. Sí, esa situación está, ¿sí? Y no es alarma y no es entonces el susto. Recordemos que cuando hablamos de tratamiento no estamos hablando del medicamento. Sí, estamos hablando de consultas, de citas en psicología, de apoyo en la casa, de apoyo en el colegio, lo que decía ahorita Diana, las terapias que si necesita se hacen, si no, no. Ese es un tratamiento. Entonces, para tratar algo yo tengo que ver qué pasa, porque si no pasa nada, pues yo no voy a ir a ninguna cita y no voy a tratar nada. Entonces, lo primero es como ver qué tipo de tratamiento se requiere. Ahora, no todos los niños van a tener este camino, o no todos los adolescentes van a tener este camino, porque no es decir, todos los adolescentes con TDAH terminan en una depresión. Sí, no son todos. No son todos porque yo sé qué ocurre en la casa, o yo colegio sé identificar esas cositas o esas señales distintas, o por ejemplo lo identifico y lo manejo a tiempo. Pensemos en una bolita de nieve. Si estamos en una bolita de nieve chiquita, se maneja chiquita, pero si esa bolita de nieve va corriendo y va creciendo, pues ya tenemos una bola de nieve más grande. En ese momento en que está la situación de pronto más compleja, es cuando dice, no, ya consultemos. O ahora sí toca ir, o ahorita pasó algo, o ahorita el colegio me mandó la nota, o resulta que me avisó el amigo que escribió en redes sociales, ¿sí? Otras cosas que ya de pronto está así, y uno quiere, ojalá todo así de chiquito, porque es más fácil, porque es más sencillo, porque dura de pronto menos tiempo, porque hay ajustes transicionales, pasar de quinto a sexto es diferente. Hay colegios de niños pequeños que tienen un docente y el niño se enseña a un docente y cambia y ya tiene 6 docentes. O hay colegios que cambian de salón. Están acá en este salón en matemáticas, van acá a sociales, van acá a ciencias, van acá al otro lado, entonces yo tengo que andar con mi maleta para todo lado, pierdo los útiles. Entonces son circunstancias que no se puede generalizar, pero sí saber que puede haber algo emocional o algo en el comportamiento. Sí, aquí tenemos un comentario que de pronto los profesores ven en los trastornos
una discapacidad. Entonces es importante aclarar lo que dice el decreto 1421 del 2017, y es que hay diferentes tipos de discapacidades. Ahí sí dejo la compañera Mónica que explique porque sí es importante tener claro que sí hay una discapacidad psicosocial. Pues bueno, el trastorno de déficit de atención, pues en el CIMAT, en nuestro sistema de matrícula, está catalogado como trastorno, ¿cierto? Estuvo en la parte de discapacidades mentales psicosociales, pero ya en este momento está en trastorno, así como está, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Pero de hecho lo que tenemos que entender es que este diagnóstico se debe tener en cuenta como una barrera para el aprendizaje, porque puede ser una barrera, o sea, de hecho, el no tener pues las mismas condiciones de atención y de concentración, pues igual eso hace que el niño de pronto se encuentre en desventaja frente a muchas cosas, y por eso insistimos en que debe ser tratado como lo indiquen los especialistas. Y el maestro, pues obviamente debe hacer los ajustes adecuados y apropiados para este tipo de trastornos. Nosotras, pues en la escuela ya tenemos claro que son niños que tenemos que tenerles mucha más paciencia, más atención, el chico lo tenemos que tener adelante, de pronto sentarlo con un estudiante que le apoye el proceso, no que le haga el trabajo, sino que le apoye el proceso, lo centre, que si él se distrae por algún motivo, ese compañerito le va a decir, Antonio, vamos a seguir porque estamos haciendo ese taller, porque con el par a veces es mucho más fácil que la profesora le esté diciendo, ¿qué hubo? Termine el taller, ¿cierto? Entonces, son estrategias que los maestros se van buscando frente a este tipo de situaciones, y como no todos son exactamente iguales, eso es lo que tenemos que determinar. Pueden ser muchos déficits de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pero cada uno es un ser y tienen diferentes características. Entonces el maestro aprende a conocer esas cosas, y lo que le funciona con este puede que no le funcione con el otro, pero uno empieza como a buscar todo ese tipo de situaciones que me ayuden con este chico, ¿cierto? Se vuelve, como se dice, un ajuste individual. El ajuste razonable es un ajuste individual a ese estudiante. Así tenga 4 con TDAH en el aula, no va a ser que tenga la misma estrategia para todos, porque vuelvo y digo, tienen sus particularidades. Entonces es importante tener en cuenta eso, papás, que de todos modos, tanto con ustedes en casa como con nosotros, este tipo de trastorno tiene que tener una atención apropiada. Diferenciada. O sea, exactamente. Muy aplicada individualmente. Bueno, Doc, usted ahorita nos hablaba que posiblemente en algunos casos de chicos que no fueron tratados desarrollan un trastorno de oposicionista desafiante, o sea, se presentan los dos diagnósticos al mismo tiempo. ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿cuál sería ahí el cuadro y qué es un trastorno oposicionista desafiante? Aquí, completando pues un poco la respuesta, lo que sucede es que la palabra o el término, ¿sí?, de trastorno, de discapacidad, suena diferente, ¿sí?, y lo utilizamos de formas distintas. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, se habla de un niño con retardo mental, no se utiliza ese término porque es un término que señala, es un término que etiqueta, es un término que genera un estigma. Entonces cambia la forma de hablar, ¿sí?, de la persona, y más de la persona, de la condición, ¿sí? Entonces uno no dice la persona con retardo mental, sino el paciente con una condición de discapacidad. Entonces, en general, nosotros tendemos a asociar el término de discapacidad con retardo mental, ¿sí? O discapacidad con que no puede, o discapacidad con que tiene algo que no puede hacer, ¿sí? Y eso genera una parte social diferente a cómo nosotros lo manejamos en la parte clínica y en la parte de colegio, porque llega un componente en que en clínica, en salud, en un hospital, uno habla de trastorno,
¿sí? Pero si uno utiliza esa palabra trastorno en un ambiente familiar de la casa, el trastornado es el raro. El trastornado es como el que, no sé, habla solo, el que escucha voces, el que ve cosas. Entonces, ese término de trastorno se asocia como al trastornado y como al raro, ¿sí? Pero en salud el término correcto es trastorno, ¿sí? No porque implique eso, sino porque es el término. Entonces, igual, aparece un sistema educativo, aparece el CIMAD y dice, estos niños son de discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad motora, porque el término que se utiliza en la parte educativa es discapacidad, pero no porque se esté diciendo que la persona tenga un retardo mental o que tiene un problema, no, es el término en sí. Entonces, es chévere cuando uno entiende, ¿sí? Esta parte de palabras, porque la sensación de familia que me digan eso va a ser distinta. ¿Sí? Porque si a mí el médico me dice que tiene un trastorno, yo voy a decir está trastornado. Y va la profe y me dice que tiene una discapacidad, entonces tiene un retardo, entonces, ¿qué? Sí, es como por eso un poco la terminología que da la sensación, ¿sí? De que uno dice discapacidad, no, pues eso que como el mío no está discapacitado. ¿Por qué? Porque tiene toda la capacidad. Lo que ocurre es que hay una situación distinta, que era lo que decían ahora, que hay que hacer el ajuste, que hay que hacer el plan un poquito diferente. Pero la palabra no es, digamos, como nosotros coloquialmente la manejamos o la utilizamos, ¿sí? ¿Qué pasa con lo de opositor desafiante? Es que yo tengo una dificultad y yo me opongo, como dice el nombre, desafío a la autoridad. La figura de autoridad para mí, ¿sí? Mi figura de autoridad es mi bisabuela, es la abuela, es la tía, es la persona que me ayuda a cuidar, la niñera, el profesor de matemáticas, de sociales, de natación, mi mamá, mi papá, ¿sí? Entonces, son figuras de autoridad que yo no identifico como figura de autoridad. Entonces, estamos a iguales. Entonces me dice, cepíllese. ¿Y por qué? Hay que cepillarse los dientes. No es que yo no me voy a cepillar. ¿Y qué? ¿Sí? Reta, responde de una forma inadecuada, hace el gesto, digo yo como que se para, ¿sí? Como en esa posición de, a ver, ¿y qué? Entonces, esa dificultad hace que yo no acepte la regla, que no acepte la orden que me da, que quiera siempre chocar, pero son diferentes, hay 3 escenarios distintos para ver. Uno es cuando yo le digo, ¿sí? Vamos a bañarnos y me dice, ¿y a esta qué le pasa? Óigala, que vea, porque esa respuesta me está explicando a mí que entendió lo que le quise decir, sabe qué es lo que yo quiero que haga, pero no lo quiere hacer y me responde feo con una actitud física y verbal inadecuada. Diferente al niño, por ejemplo, que tiene un nivel de inteligencia mejor, que yo le digo, nos vamos a bañar. Y siempre me pregunta y me pregunta y me pregunta y me pregunta, porque la explicación tiene que ser más completa. ¿Sí? Como que yo le digo, nos vamos a bañar. ¿Y por qué? No es que sea importante bañarse todos los días, pero yo no estoy sucio. No, pero es que uno tiene que bañarse para estar con otras personas. No, pero yo estoy en la casa, yo acá estoy solo. ¿Para qué me baño si no hay más personas? No, es que hay que bañarse porque, pero es que hay que ahorrar agua. Vea que el cambio climático, entonces empieza a preguntarme porque necesito una respuesta como una justificación más elaborada que digo, es que tan chiquitico con lo que me sale. Tiene 5 o 6 años y sale con unas cosas y me pregunta que yo me quedo sin saber qué decir, pero no en la actitud desafiante y grosera, ¿sí? Que uno dice es que es como altanera, ¿sí? Esa no. Y el otro punto es el niño distraído, porque el niño distraído yo lo llamo, nos vamos a bañar. Bueno, sí, yo estoy en otra cosa, yo estoy jugando, estoy pintando, estoy viendo tele, estoy en el celular, estoy en otra cosa. Y solamente respondo sí,
bueno, y yo adulto le digo una, le digo dos, le digo tres, a la quinta ya estoy enojado, a la quinta llego de mal genio, le he dicho, entonces yo me quedo como asustado y es que, ay, bueno, este no me desafía, no me responde feo, no se enfrenta, no, es distraído. Y cuando yo le doy la orden que estoy en la cocina y él está en el cuarto, yo escucho como que algo me dicen, pero ya, entonces no voy a hacer caso, ¿sí? Pero son situaciones distintas. En una se enfrenta, es grosero, no acepta, no quiere, reta, mira feo, se para de una forma fea, inadecuada. En la otra situación yo estoy haciendo otra cosa, pintando, jugando, y en la otra yo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto, que dice, ¿yo qué más le digo? Quedo como cruzada de brazos. Ese es el niño o la persona con opositor desafiante, la pelea con la autoridad. Y entonces el niño que no se trata un déficit de atención, unos años después puede desarrollar ese otro trastorno de oposicionista. No, no, generalmente No, están, no hay no, una comorbilidad, no, sí, están es en comorbilidad, sí, no como la consecuencia, no, no. es como la Se comorbilidad. pueden presentar juntos, pero son tratados diferente en términos de tratamiento, en términos de terapias. Sí, sí, se pueden presentar juntos y se tratan diferentes porque acá en el niño que tiene un opositor desafiante no acepta y de alguna manera el niño está pequeño, no entiende todas las consecuencias de lo que puede pasar cuando yo hago algo, tengo que entender que va a haber una autoridad, o sea, yo puedo ser la dueña del letrero, pero pues yo tengo un jefe y ese jefe tiene un jefe y tiene un jefe y eso aparece mucho en esta teoría ecológica de los sistemas, ¿sí? Que hay un mesosistema en donde estamos trabajando todos. ¿Sí? Porque trabajamos en el colegio, porque somos comunidad educativa, porque somos trabajadores de talento humano en salud. Ese es mi mesosistema. Pero yo también tengo personas que son mis jefes, ¿sí? Que es un macrosistema, porque aquí hay una norma, hay una convivencia, hay un reglamento, tengo un horario de entrada, de salida, ¿sí? Tengo un jefe de alguna manera y ese jefe tendrá otro jefe. Y también tengo de pronto personas que están a mi cargo, que sería como el microsistema, que va a ser mis estudiantes, pero no es porque como yo soy el jefe, entonces yo los miro y los trato, no, pero sí son niveles distintos. Esa es la dificultad del niño de opositor desafiante, que ese nivel no lo ve. Estamos todos iguales, al mismo nivel. Yo no puedo decir que el niño de 7 años entonces va a escoger el colegio, va a hacer el almuerzo, va a manejar la llave, va. Sí, habrán casos en que el niño tiene que ayuda, colabora, solamente es uno, son muchos, pero está la regla, está el límite, está la autoridad, está el respeto. Yo no puedo decir, no, es que yo quiero esto y como lo quiero lo cojo y es mío, porque no es así. Entonces, esa situación es lo que se maneja con terapia, hablando con el niño, dándole ejemplo, explicándole cosas. Está en un deporte, cualquiera, está en fútbol. Ah, entonces como yo soy, entonces yo voy y me llevo el balón y yo voy a hacer, pero si aquí tiene el amigo para pasarle el balón para que haga el gol, porque es un equipo. No, es que es mío, entonces yo me voy y cruzo toda la cancha y no se va a poder. Y el profesor me dice, entonces le digo, ¿qué le pasa? Oiga, que yo es que, pues no va a ser una convivencia adecuada. Entonces sí, el tratamiento es distinto. Bueno, también hablábamos que una posible consecuencia era desarrollar ansiedad y depresión. Sí. ¿Cómo es la ansiedad y la depresión en niños, niñas y adolescentes? ¿Es igual a la del adulto? Es diferente porque mi proceso madurativo del cerebro es distinto. ¿Sí? El adulto ya está desarrollado en la parte mental, digámoslo así, en las funciones de su cerebro. El adolescente no está
completamente desarrollado su cerebro porque está en una etapa, en un proceso de transición. Lo segundo es que la preocupación del adulto no es la preocupación del adolescente. La situación y la carga que tiene un adolescente es diferente, ¿sí? Posiblemente a nosotros nos preocupe el trancón, llegar a tiempo, cumplir el horario, la deuda, me llaman del banco, ¿sí? Pero mi adolescente tiene otra preocupación. No sabe si tiene amigos o no, si cae bien, digámoslo así, o no, si tiene con quién hacer un trabajo, le toca solo, quién le va a explicar, hay una reunión, lo invitan o no lo invitan. Yo llego a los 15 años, 16, décimo, 11 o colegios que tienen 12, ¿y qué va a hacer de mí? Existe la presión social del ICFES, de la universidad, que si va a estudiar, que si va a trabajar, que quiero estudiar y no puedo, que me toca hacer esto y me gustaría hacer aquello. La toma de decisiones es diferente, la parte social es grande, el componente que tenemos en la parte de desarrollo psicosocial, ¿sí? Que Erikson habla de esa teoría en un adolescente es una carga muy fuerte porque yo ya tengo a mi familia, sí, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis hermanos, todo ese proceso de crianza se hizo, pero en la adolescencia yo llego como a explorar campos diferentes. Aquí es donde es bien interesante la parte de grupos deportivos, académicos, culturales, que yo pertenezco a los Boy Scouts, que pertenezco al grupo de coro del colegio, que voy a las competencias de natación, así no gane nada, pero estoy en un equipo, estoy en un grupo, la identificación, mi elección de pareja, o sea, son muchos cambios. Y no hemos hablado de nada hormonal, y no hemos hablado de situaciones, digamos, físicas. No, no, como esa parte social es un componente muy grande. Entonces, los síntomas están diferentes. Porque en la ansiedad, entonces yo tengo una ansiedad y yo digo, siento algo, pero no sé qué es. Pero es normal. Claro, yo tengo 14, 15 años, yo no sé qué es eso. O yo digo que qué pereza, pero no, eso es por hoy que está lloviendo y entonces el clima está así, yo estoy así. Sí, no, no sé. Llega el momento en que yo digo, es que no sé ni cómo me siento. Yo adolescente. Yo no sé si tengo rabia con el mundo, rabia conmigo, rabia con mi mamá, estoy triste, estoy angustiado, estoy preocupado y llega todas esas emociones como encontradas que uno dice, ¿cómo te sientes? Y dice, no sé, sé que es algo, pero no sé qué es. Entonces, partiendo de ese hecho, lo primero que uno tiene que hacer es explicar qué significa depresión, cómo se siente la depresión, qué cosas hay en depresión y qué cosas hay en ansiedad, cómo se siente la ansiedad. Para eso podemos hacer otra escuela de papás como dirigida ansiedad y dirigida depresión, porque yo primero tengo que saber cómo me siento. Si eso es como si yo voy al odontólogo y digo, me duele un diente y me dice, ¿cuál? Yo digo, uno de esos. ¿Sí? No, primero es como poderlo identificar yo adolescente, porque no es fácil caer en cuenta que tengo ansiedad y depresión. Y si el adulto ve que el muchacho está bien o come bien o físicamente se ve bien, pues está bien. Entonces, son situaciones que a veces pasan, ¿sí? Porque los síntomas emocionales son internos, son propios, son como por allá. El niño con impulsividad se observa, el niño inquieto se observa, el adolescente inquieto se ve, el adolescente opositor se ve. Ese no es como tan difícil, digamos, de lograr identificar en la casa, en el colegio o en el equipo de deporte. Pero esa parte de ansiedad y depresión es como un poquito más interna, entonces como que es más oculta y como que es allá. Entonces no es fácil decir tiene o no tiene porque no se le ve, ¿sí? Un comportamiento o físicamente algo que. Entonces por eso es que es chévere como ampliar el tema. Sería muy interesante porque resulta que eso realmente a nivel municipal, podría decirlo yo, han aumentado considerablemente los casos de los chicos que tenemos mentales y psicosociales en las instituciones educativas.
Son Sí. muchísimos, ya es mucho más el número de chicos con ese diagnóstico que las mismas discapacidades o los trastornos. Estamos, mejor dicho, superando, pues, como quien dice, pues lo que ha estado pasando últimamente es eso, el número de mentales psicosociales aumentó y mucho en los chicos adolescentes, o sea, sexto, en bachillerato realmente están a reventar las No, instituciones educativas. y tanto es eso que Ministerio, yo ahorita se las envío, Ministerio de Educación, ¿sí? Porque aquí estamos mezclando dos, salud y educación, pero Ministerio de Educación sacó una ley hace 10 días, que fue la que le envié, que dice, es la ley 2383 del 19 de julio, o sea, todavía está el pan saliendo del horno, ¿sí? Que dice que se promueve la educación socioemocional de niños, niñas, adolescentes en instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia. O sea, no es ajeno, ¿sí? La situación, decir, no es que es allá, es que es por allá en el eje cafetero, es que no. Y todos sabemos que para que el ministerio saque una ley es porque realmente hay muchas situaciones atrás, porque la parte emocional, ¿sí? Está así y cada vez uno observa que hay situaciones diferentes, que hay situaciones que ocurren y que las redes nos informan, ¿sí? Que uno vive en la casa, en el colegio, que le cuentan los conocidos, los amigos, y uno dice, sí es importante porque no podemos partir del hecho del tratamiento, ¿sí? Aquí siempre la idea es hacia atrás, a educar, a promocionar una salud mental adecuada y a prevenir, ¿sí? Allá, acá, pequeño, la bolita de nieve chiquita, acá no tenemos que llegar hasta, ojalá no lleguemos, ¿sí? Hasta el punto de ya el tratamiento, ya la hospitalización, ya una situación distinta porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que el diagnóstico, yo siempre he dicho, se escribe en lápiz, porque es que mi cerebro cambia, cambia, cambia. Entonces, cuando yo cojo ese chiquito, el cerebro chiquito y le explico y le enseño, cojan una plastilina, todos hemos tenido una plastilina en nuestras manos y hacemos una cosa, la desbaratamos, hacemos otra y ya, chévere, ¿sí? Ese es el cerebro del niño, la plasticidad cerebral es el componente más grande que tenemos que nos ayuda a mejorar estas situaciones. Bueno, doctora, frente a eso sí tenemos claridad porque a nosotras dos pues nos tienen capacitando frente a esas situaciones y se están mirando mucho pues para que hagamos proyectos y empecemos a trabajar pues desde a nivel grupal y todo esto en la prevención sobre todo. Ahora allí había un comentario de alguien que hablaba como de ese temor de algunos niños o de estudiantes Adultos. y de los mismos padres al momento de decirles hay que ir al psicólogo. Yo diría que es más, es un poquito más grande cuando le dicen hay que ir al psiquiatra, ¿sí? Porque es como ese temor, si yo necesito el psicólogo es porque algo mal está en mí. Y si necesito el psiquiatra, entonces ya está peor porque entonces estoy loco, ¿cierto? Es como, eso es cultural y tenemos que ir trabajándolo, pero no sé usted pues, qué concepto tiene frente a eso, porque yo sé que eso Hay unos afecta, mitos. sí, directamente como a ustedes, los profesionales en este campo. Sí, pero mira aquí la respuesta también con la doctora Diana Durán y con el doctor Oscar Ramírez de Conscientemente, que fue una entrevista de hace 2 meses aproximadamente. Ya Argenis les colocó el link. Ahí se conversa de esos temas, de los mitos y las realidades de ir al psiquiatra. Si ir al psiquiatra no siempre es medicado, pero doctora, le damos también la oportunidad a su opinión. Yo no lo veo como un temor, yo lo veo como terror. Es un terror, es horrible, es espantoso, es lo peor que me puede pasar. O sea, yo le tengo pereza a o le tengo temor a, pero la parte de estigma en salud mental, porque pues ese sería como el término, es grande, muy grande, ¿sí? Hay varias situaciones como ya, pues cerrando un poquito porque la
mi respuesta siempre es extensa. ¿Qué ocurre con algo que yo desconozco? Pues yo no sé qué va a pasar, ¿sí? A mí me dicen, vamos allí, yo digo, ¿y qué tal que sí, qué tal que no? ¿Sí? Pero cuando yo ya tengo una experiencia, cuando ya me contaron, cuando la película me dijo, cuando Hollywood me explicó cómo son esas películas de encierros, hospitales, manicomios, etc., cuando ya la vecina, cuando ya, entonces yo ya no vengo solito como con mi idea, sino con todo ese bagaje propio de un familiar o de las redes sociales, ¿sí? Entonces eso va a ser peor. Y ese es un punto social, pero el otro punto es qué significa para mí estar enfermo y qué significa para mí tener un problema en salud mental. Porque para mí estar enfermo del azúcar, yo digo, bueno, pues es que mi mamá es diabética, sí. Yo no voy a decir, no es que yo comí papitas y dulcecitos 15 años y vea lo que le pasó. Yo le dije, ¿sí? De pronto no se ve ese concepto así. Pero cuando yo digo, fui yo, me quedó grande, yo no soy capaz, ¿sí? Necesito algo porque es que yo puedo con esto, con esto, con esto, con esto, y porque no voy a poder con esto. ¿Qué significa lo que hablan muchas veces, que es un término bien complejo, que es que entonces ya tenemos la generación de cristal que hace así ya, ¿sí? O el tema de cultura, o el tema de crianza, o el tema de familia, que es que, claro, mis abuelos tuvieron 8 hijos, pero en este momento, ¿cuántos hijos tiene una familia y cómo está la pirámide poblacional en Colombia? ¿Sí? Se va chiquitando porque bueno, en Colombia y en el mundo, porque la cantidad de partos y de niños que nacen y de familias que ahora dicen no vamos a tener un hijo por elección y no queremos por muchas situaciones, o yo quiero pero un hito, no más, por muchas situaciones que es totalmente respetable. ¿Qué va a generar eso en sí, en la persona? ¿Sí? Entonces, es una situación compleja, son muchas aristas, la parte social, de crianza, de familia. En Colombia está muy arraigado que el loco va al psiquiatra. Y eso es un término que es despectivo, pero es un término que está y hay que utilizarlo como es, porque es que el del costal es el loco y el que va al psiquiatra es el loco, ¿sí? Pero ejemplo en Chile, que es acá, pues como para no irnos por allá a las Europas y a Estados Unidos, aquí todos van al psicólogo. Y es como ir al salón de belleza, y es como ir donde el contador, y te dicen, ven, Odontología. el odontólogo, claro, te dicen, ven, qué chévere, ¿cuál es tu odontólogo? Ay, él, ay, tan chévere, yo quiero ir, ¿cuál es tu peluquero? No es, ay, yo voy a ir, ¿dónde estabas? Ah, no, donde la psico. Ay, ¿quién es? No, es Moni, no, es Clau, no, es Diana. Ay, tan chévere, no, el mío es este, tan. Y llega el punto en que estamos hablando de salud mental. Entonces, si no hablamos de salud mental como el término grande de salud mental, pues hablar de psiquiatría es peor. Y de pronto yo voy al psicólogo, pero por eso, por lo que tú decías, ¿no? Como que es una cosita chiquita. Ah, pero hábleme de psiquiatra. No, no, porque yo no estoy acá en la locura, ¿sí? Sino que estoy acá más chiquito, ¿sí? Bueno, yo las acompaño hasta este momento. Sí. Realmente tengo una situación así como para salir, pero sí quedamos, yo comprometida, ustedes me ayudan con el espacio y con todo lo que se pueda realizar, porque sí está el tema de ansiedad, está el tema de depresión y es diferente en niños y en adolescentes. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Y lo del estigma, súper chévere poderlo hablar. No que exista, pero sí poderlo hablar, porque si no lo hablamos, pues nunca lo vamos a mejorar de alguna manera. Sí, Doc, nosotros vamos a seguir un ratico más haciéndole algunas recomendaciones a la comunidad educativa, dándoles rutas, dándoles ofertas, porque a veces nos quedamos como con esta información y luego entonces ¿yo qué hago? Entonces ¿yo qué hago si mi hijo o mi hija tiene algunos de esos síntomas de los que hemos venido hablando en los dos programas? Doc, infinitamente agradecida, esperemos que se presente una nueva oportunidad y los participantes que han estado ahí muy fieles, pendientes, Diana, cuando vuelve a aparecer
la doctora, entonces me parece también chévere recibir ese feedback positivo. Sí, y que si de pronto tienen algún tema que les gustaría, pues que también nos lo puedan escribir. Sí, claro. Sugerencias, que sí, Sugerencias que se aceptan. Listo. Y Muchas gracias. Siguiendo con lo que nos decía la doctora Guzmán, ahí es donde uno ve la importancia de hacer esta psicoeducación, de hacer estos programas, de facilitar como los conceptos, facilitar las explicaciones y hacer una psicología social. De hecho, la doctora Ángela Valencia nos explicaba que hay un componente en la política pública y es llevar la inclusión a los parques, a las veredas, a la zona rural, porque también hay un estigma de lo que hablaba ahorita la que escribió sobre que el miedo a tener una discapacidad y el miedo a que el profesor no vea otras capacidades, sino que vea solo la barrera. Entonces, de eso hay que hablarlo en los parques con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, en las bibliotecas. Tenemos tantos recursos que podríamos utilizar para esa parte inclusiva. Bueno, frente a lo que acabamos de hablar con la doctora, de esa situación de salud mental, es importante que también ustedes, padres de familia, comprendan que a veces no es fácil tener un hijo con ese trastorno y que necesitamos educarnos y que también como padres necesitamos ir al psiquiatra. ¿Por qué no ir a donde el psiquiatra a decirle mi situación en este momento? O sea, estoy con el psicólogo ayudándome a poder poner rutinas y situaciones desde el hogar, pero me siento agobiada, siento que necesito algo, no sé, o sea, me puede generar esa misma situación, de pronto un trastorno de ansiedad o una depresión, porque es lo que venimos hablando, o sea, no es fácil para un padre de familia, porque ahora que estuvimos en una escuela de padres temprano con los chicos con los padres de familia de primero y de transición, les decíamos eso, o sea, no es fácil para un padre de familia, yo quiero tener mi hijo sano y que no tenga ninguna dificultad, pero cuando resultan estas dificultades, pues entonces depende cómo lo tome el adulto, porque además de eso cada uno tiene una historia, y como yo tengo mi historia, no sé cómo afronte la situación de tener un chico o una niña con un trastorno con un TDAH, con una barrera o cualquier barrera. Entonces es como esa situación que en ocasiones yo puedo consultar con un psiquiatra y decirle en qué me puede ayudar, o sea, qué terapia puedo hacer o qué medicamento puedo, según lo que yo le comente a esa persona. Entonces, no estar cerrados a esto porque podemos necesitar ayuda frente a esas. Es decir, no llevar solo al niño, niña o adolescente, sino que nos involucremos todos en familia. De eso hablamos con el doctor Oscar precisamente. Y yo recuerdo que cuando entrevistamos a la doctora Adriana Morales, ella nos proyectó el video del niño con dislexia de la película Los Estrellas en el Cielo, que es una película de cine hindú. Y ella que nos decía es que es un duelo para los padres y para toda la familia. Por muchos años, por más de... Es que, mejor dicho, las leyes de salud mental vienen apenas de hace 60, 70 años, los conceptos es de 70, 80 años para acá, pongámosle 100 años. Pero si estamos en el 2024, en el 1924, si yo tuviera hoy un hijo con autismo, si yo tuviera hoy, en 1924, un niño con síndrome de Down, lo escondería. No habría opción de escuela para ese niño hace 100 años. Lo ocultaría. Es más, muchos circos, muchas presentaciones para que la gente se burlara, no habían derechos humanos. Recuerden que el concepto de derechos humanos es de 1950 y pico para acá, 1948 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son más de 2000 años de imaginarios de catastrófico. Tengo un hijo con síndrome de Down, no puede ser azafata, no puede ser bibliotecaria, y hoy vemos unas niñas y unas jóvenes con síndrome de Down que salen adelante, que venciendo esas barreras y flexibilizando, han podido alcanzar unos logros. No vamos a decir que los van a alcanzar los 100% de los logros para determinadas carreras, pero hay opciones, hay recursos. Hablando de recursos, para la escuela normal, no les sabría decir para otras instituciones educativas,
pero para los padres de familia de la escuela normal hay un programa que se llama Familias Unidas, lo está liderando la doctora Mónica Molano desde la alcaldía de Pereira. La rectora facilita y los coordinadores facilitan las aulas máximas tanto de primaria como de bachillerato, de secundaria, para que allí se realicen. Entonces van máximo 5, 6, 7 familias, deben ir los padres con los hijos o los abuelos con los estudiantes, otros integrantes de la familia pueden participar y todo el tiempo es desde lo lúdico, jugando, conversando. Entonces es una forma de unir, de conocer, de desarrollar procesos de comunicación con los niños, niñas y adolescentes. Son desde transición pequeños sabios que tienen 4 años hasta incluso los del PFC. Entonces, están cordialmente invitados, por eso dejamos el teléfono de la doctora Mónica Molano, ella me autorizó dar el número de ella para que a través del WhatsApp ustedes le digan, miren, doctora Mónica, estamos interesados en el programa, ¿qué horarios tienen? Porque hay varios horarios, está
pequeña situación de internet. Para contestar la pregunta de las rutas, entonces, en el caso de la escuela normal y de algunas instituciones de Pereira, hay una fundación, una IPS, que se llama Fundación Misericordia, queda en el barrio Kennedy, junto a la vidriera de Caldas, Fundación Misericordia. Ya les vamos a pasar el número de WhatsApp y ahí ustedes pueden solicitar una primera atención. La recomendación que Mónica y yo siempre damos es vayan primero los adultos, porque si aquí estuviéramos Mónica y yo atendiendo una niña de 9 años y le tenemos que hacer preguntas a los padres de familia, como por ejemplo, la niña hasta que se orinó la cama y que el papá delante de la niña me diga, no, todavía se orina. Entonces, para la niña va a ser supremamente incómodo, pues regresar, ¿cierto? El teléfono, el WhatsApp de la fundación, donde pueden pedir las citas a muy bajo precio, ellos tienen unos apoyos y unas ayudas, es el siguiente, entonces hay. Otro sitio donde les pueden ayudar es la Universidad Católica de Pereira, se llama el CAPSI, Centro de Atención Psicológica de la Universidad Católica. Ustedes llevan allá la factura de los servicios públicos y les hacen unas rebajas, los test de inteligencia, test se llaman tamizajes de atención, concentración y memoria, también se los hacen allá. Obviamente deben llevar una remisión de la institución educativa, eso sí es para todo, creo que para todo Risaralda, incluso si aquí nos están viendo personas de municipios, incluso yo creo que la Fundación Misericordia también les pueden atender a municipios. El Instituto Integral de Pereira, o sea, el Instituto de Audiología Integral de Pereira, también tiene como ese proceso con los niños de escuela pública, entonces tienen como una tarifa especial. Y allá también, pues, también tienen las IPS, pues, todas que pueden llegar allá. Sí, allá hay con audiología, psicología. ¿Con calle 21? Con calle 19. Con calle 19. Con audiología ocupacional y también hay neuropsicología. Entonces, pues... Ahora, todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia, por la ley 1616 de salud mental y por la ley 1098 de infancia y adolescencia, tienen derecho a unas atenciones de psicología, pediatría, para en control de crecimiento y desarrollo. Ustedes llevan los niños, niñas o adolescentes y hablan con la enfermera de lo que antes se llamaba PIP, promoción y prevención, y por las resoluciones y todo el Ministerio de Salud, esa enfermera está en la capacidad de que usted le diga, vea, es que yo me vi a una escuela de familia y dicen que la inquietud, que cuando no terminan las tareas, que cuando les cuesta hacer, ya están quinto de primaria y nada que se aprende ni la tabla del 2, ni la del 3, ni la del 4. Entonces, esa enfermera puede remitir a pediatría y ya pediatría remitirá a neuropsicología, a los profesionales. Que van a evaluar. Entonces no nos quedemos solamente como, ay no, el médico general, porque recuerden que el médico general tiene 20 minutos. Pero si ustedes le llevan a ese médico general el cuaderno del niño, donde en lugar de la P hizo la D o la Q, en lugar de omite sí, mucho desorden, ese médico, ustedes le nombran esas leyes y ese médico va a activar una ruta dentro de la IPS o dentro del hospital que se encuentren. Importante que tengan en cuenta también que si bien es cierto para los chiquitos está el programa de crecimiento y desarrollo, también a los adolescentes está el del joven sano, y de ahí para allá pues todo lo que se pueda hacer desde la EPS para trabajo de sexualidad, de todo lo que se tenga que llevar, o sea, es que no se pueden quedar solamente en que ya el niño ya se acabó el programa que es el primero cuando están tan pequeños y de ahí para allá no se lleva ningún otro programa. O sea, de hecho desde salud están creando cada vez más para que esto siga como que sea continuo, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a dejar hasta acá, recomendaciones, busquen también a las orientadoras escolares de las instituciones educativas, busquen a las docentes de apoyo, que lo que hacemos es eso, orientarlos, ¿sí? No les vamos a hacer la terapia, pero sí les podemos decir dónde se la hacen, o ustedes de padres de familia, de qué manera pueden acceder
a grupos de apoyo. El doctor Castilla hace grupos de panda y, o sea, de las diferentes patologías que existen desde salud mental, pues desde la parte de psicosocial. Él tiene diferentes, esos son los sábados. Yo he estado constantemente enviándole de pronto a los profes y también a algunos padres de familia, porque él lo hace de manera presencial en la tecnológica, pero también desde pandemia lo está haciendo de manera virtual. Entonces, es muy bueno porque tiene las dos opciones, el que quiera asistir allá o el que quiera hacerlo desde el doctor Uriel Escobar también tiene un programa similar a este que Mónica y yo hacemos. El doctor Oscar también. Y el doctor Oscar de Conscientemente también, incluso por acá en el centro, en un cafecito, reúne varios padres de familia con niños, niñas que tienen algún diagnóstico, porque es más fácil yo preguntarle, Mónica, ¿cómo le ha ido con los hábitos de dormir o con los hábitos de estudio con su niña, que si compartimos una misma situación parecida? Entonces, definitivamente hay que hacer más trabajo de multiplicar esta información, de que ustedes estos links se los envíen a sus familiares en otra parte de Colombia, en otros países. Es muy importante. Entonces, hasta acá, Mónica, para que despida el programa. Bueno, no, ahí nos disculpan el impasse que tuvimos, pero bueno, así sucede. De todos modos, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Esperemos que lo puedan ver, queda grabado, que lo puedan replicar con otras personas y que les sirva a todos, porque de eso se trata. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Diana y yo, de que esto sea algo para toda la comunidad y que continúe con otras personas para que la psicoeducación deba impactar en todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.